Hola, ¿qué tal? Nuevamente, una semanita más. ¿Qué pasó, Radio Fareando en Radio Faro. Estamos aquí otra vez nosotras. ¿Qué tal, Dieguito? Maravilloso, espectacular, espléndido. Yo sigo en lo mejor de mi vida. Es que estás en los mejores años de tu vida. Total. O sea, me siento como si fuese... Yo siempre digo que soy una florecilla de invierno, pero creo que estoy pasando a florzota de invierno ahora mismo. ¿Y usted, Carmita? Qué guay, qué felices somos. Yo muy bien. Oye, aquí ella, vamos, preciosa. Pero claro, si yo no tengo problemas en la vida. Algún problema que otro, pero no son problemas, son... Tú no, pero la gente de la que hablamos sí tiene problemas. Ah, sí, porque esta semana la historia de Canarias puta, Dieguito. Porque vamos, esta semana vamos a hablar de que ni la Virgen se ha librado de que le roben en Canarias, básicamente. Vamos a hablarles de robos relacionados con las iglesias. Que hay mucha tela que cortar. Total. Hay mucho salseo también. Mucho salseo. Yo esto se lo quiero dedicar a este programa, se lo venía diciendo Carmita, mi compañera Yudeina, que es como, tenemos una vida muy paralela porque hacemos rutas, hacemos sesiones de narración oral, hacemos contar historias, interpretación del patrimonio. Ella sabe por qué se lo estoy dedicando, Yudeina, tú y yo podemos. No van a poder contra nosotros. Pero bueno, ahora volviendo al programa de radio. A la vida real. A la vida real. ¿De qué les vamos a hablar? Pues estos robos relacionados con el mundo de la iglesia. Van a ser varios, además vamos a hacer una pequeña gira por Canarias. Vamos a empezar hablando de Gran Canaria y nos vamos en concreto a 1779. Esta historia es la historia del obispo Herrera, que nos la cuenta Néstor Álamo, Néstor Álamo, famosísimo compositor de música, periodista, de todo. Primer director de la Casa Colón en Las Palmas. Escenógrafo. Lo que ustedes quieran, básicamente, porque tiene de todo. Obispo Herrera tiene una historia bastante interesante. Un hombre del Renacimiento, que se decía antes. Qué cosa. ¿Y qué ocurre con el señor Herrera? Pues bueno, para meterlos un poquito en el salseo, este hombre vino de la península y parece ser que tenía como una especie de conexión mental hacia el futuro con Pildain, porque tampoco le hacía muchas gracias del capítulo anterior que les comentamos, no le hacía muchas gracias el rollo de los bailes, las fiestas y sobre todo las fiestas nocturnas. Al punto de que incluso las procesiones nocturnas le escandalizaban, porque decía que podían pasar cosas. Ay, por favor, pero qué mente más hedionda tiene esta gente. Total, ¿sabes? Porque es como, a ver, la gente no está todo el rato pensando en X cosas. No, salvo que tengas 15 años. Total, pero vamos, hay gente que no. Pues nada, este hombre se le mete en la cabeza que aquí se prohíbe todo este tipo de celebraciones, todo temas nocturnos, muchísimos tipos de festividades también diurnas, y claro, se pelea con todo Cristo, pero nada más quitar llegar, la fiesta, que la gente está deseando que venga la fiesta. Absolutamente. Una vez al año. Por mantener el rollo de querer pelearse con todos, pues se peleó también con el arquitecto de la catedral, que estaba en ese momento con el rollo, ¿no? Bastante tenía con la catedral. Y con todo el mundo que pillaba por delante, ¿sabes? O sea, que era una cosa, también se peleó con un grupo de monjas, o sea... Se peleaba con los suyos y con los otros. Sí, porque le gustaba el rollo. ¿Qué pasa? Que se peleó con tanta gente en Las Palmas, la sede está en Las Palmas del obispado, entonces que en 1783, harto, incluso se peleó con la Inquisición, o sea, cuando decimos con los suyos, hasta con los primos. Sí. Que decide irse en ese verano a Telde a desconectar del mundo. Telde tampoco está tan lejos de Las Palmas. Pero bueno. Sí, pero en aquella época era lejos. En aquella época era como aquí, se fue en su barquito para el muelle Melenara. Pero tú que fue por muelle. O sea, no quería ver a un ser humano. Porque estaba a piña limpia con cualquiera. Se va a Telde, se va ahí a su desconexión, verá, como el que se va de Arguineguín, algo así, ¿sabes? Y de repente le llega una carta que le dice: por favor, su eminencia, vuelva enseguida a Las Palmas, ya. El motivo: habían entrado a robar al Palacio Episcopal. Palacio Episcopal, que está enfrente a la catedral, ¿no? El que está al lado, en un lateral. En un lateral, sí. Exacto. Pedazo de palacio, que además con unos muros gigantes, ¿sabes? O sea, estas construcciones antiguas potentes. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió? El 24 de agosto por la noche, un grupo de los mascarados asalta el palacio entre las 12 y la 1 de la madrugada. El día de San Bartolo. O sea, cuando está el diablo suelto. No. Sí. Eso en septiembre. No, en San Miguel también, pero el San Bartolo atrapó al diablo.
Pues que el diablo tiene muchos días, no está quieto todo el año, tiene cosas que hacer. Sí, bastante, que la gente se resiste. Entre ellas, mandar un par de ladrones a maniatar y amordazar a todos los que estaban dentro del palacio mientras el obispo se encontraba en Telde. A todos el servicio les obligaron a que les dieran las llaves del tesoro y vamos, todo lo que pillaron, todas las monedas que había allí, se las levantaron y dijeron adiós muy buenas. Qué raro suena todo esto, ¿no? Claro, de repente el obispo, que se había peleado con todo Cristo, tiene encima la vergüenza de que le han robado, pero vamos, todo el dinero posible que tenía dentro del palacio episcopal. Nunca averiguaron quiénes fueron tampoco. Que a mí estos nunca se averiguó quiénes fueron con esta gente tan poderosa. Tú dices, aquí hay un salseo oculto que nadie quiere que sepamos. Qué pena que no nos enteremos nosotros. ¿Verdad? Porque ahí han pasado cosas. ¿Qué ocurre con este hombre? Bueno, hay una leyenda urbana, esto ya entra dentro, todos los investigadores siempre hablan de esto como leyenda urbana además, pero que se dijo mucho el run run en Las Palmas, de que este señor en 1783, cuando vuelve a su palacio episcopal, todo avergonzado, dice, no, Dios mío, ¿por qué Las Palmas me hace eso? Yo no lo entiendo. Pues de repente una noche empezó a escuchar música. Y se asoma a la ventana diciendo, perdona, yo soy el obispo que prohibió todo esto, ¿cómo que hay música aquí? Se asoma a la ventana y cuentan que cuando está asomado vio una procesión fúnebre. Una procesión fúnebre donde estaban cargando un ataúd abierto y dentro había una persona vestida de obispo. Por eso la música. El que quiera pillar la indirecta, que la pille. Sí, ole. 1783, quien diga que lo de las manifestaciones performáticas es algo nuevo, no, querida. No. No, mi ciela, esto llega. Esto se ha repetido durante la historia. Totalmente. Ahora, Vale, también la gente que va qué mala hostia, o sea, lo de hacerte un funeral protesta. Pero muy original, pero muy original. Me encanta. Según la leyenda, hay versiones que dicen que ese es un efecto especial ahora que sí. de la leyenda. Es que me ha entrado ahora como un... No te preocupes. Estoy esmayándome, que se decía antes. En vez de bostezar se decía esmayar. Bueno, según la leyenda dicen algunos que en ese momento le dio un infarto, otros dicen que se tropezó y se cayó por la ventana. Luego, según la versión oficial, murió en su cama. Entonces, claro, por eso la leyenda esta urbana está un poquito ahí agarrada con pinza. Pero si la gente dice esto es porque la gente le agarró coraje, básicamente. Muchas veces las versiones oficiales suelen ser eso, versiones. Versiones, total. En todo caso, ¿qué es lo que ocurrió con el robo del obispo y la protesta esta de su ataúd? Que después de su muerte en Las Palmas recuperó la fiesta. Porque... Qué casualidad. Bueno, ya estaba muerto, no una casualidad. Si se muere el hombre, pues mejor. Total, 4 años de obispado en este caso. ¿Ves? Pero bueno, no solo en Gran Canaria se roba la institución eclesiástica, sino también en el resto de las islas, ¿o no, Carmelita? Pues sí, porque en la otra provincia canaria también había muchos amigos de lo ajeno. Claro, que chicos, somos humanos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto en un artículo que se llama El robo. Lo voy a leer porque tiene su nombre concreto. El robo de los objetos patrimoniales según la documentación encontrada en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna, por David Corbella Guadalupe. Se tratan de 2 expedientes sobre robos de objetos en templos de la diócesis nivariense durante un periodo que va de 64 años, que va desde 1831 a 1895. ¿Ustedes saben cuál es la diócesis nivariense? La de la nieve. La de Nivaria. No, es la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Sí, o sea, la relacionada con la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Jolín, la sede está abajo en Santa Cruz, sí. Bueno, pues como ejemplo, por ejemplo, de robos son, por ejemplo, uno es en la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, en una localización que se llama Gerduñe, en San Sebastián de la Gomera, en 1831. Resulta que el 27 de julio de ese año, una señora que se llamó Francisca Ramos fue a casa del mayordomo a informarle de que la puerta de la ermita estaba rota. Por lo visto habían roto la puerta así directamente, sin más paliativos, a golpe. Así se solucionan las cosas en los pueblos. Yo vengo de pueblo, a piñazo limpio pasa. A base de golpes rompieron la puerta. También es verdad que la puerta así es de madera, de otra manera no había en aquella época no había rocaflé. Entonces, a golpe.
En aquel momento robaron el candelero de metal, un cáliz, una patena y una cucharilla para oficiar las misas. La patena es el platito ese dorado donde se ponen las hostias, que he tenido que leerlo, no sé qué eran ustedes. Que suele brillar mucho porque se llama limpio como una patena, pues eso. El mayordomo declara que en sus 30 años de oficio allí de oficio allí en la iglesia nunca había pasado algo igual. Empezaron a preguntarle por lo menos a 10 testigos, ninguno tuvo nada que decir importante, relevante, hasta que llegaron a un tal Luis Rodríguez, que era un religioso de Agulo. Este hombre declaró que existía una rivalidad enorme entre los vecinos y la vecina de Tejiade y Vinchijigua, pero ¿qué me costó esto, ¿Vinchijigua? Me caché con La Gomera, chiquillos, por favor. Vinchijigua, contra los de Gerduñe, porque por lo visto los vecinos de estas tres localidades le pagaban a este señor, a este religioso, a Luis Rodríguez, para que diera misa, y él solo daba misa en la Ermita de las Nieves en Gerduñe, con lo cual los vecinos se mosquearon entre ellos, que no sé por qué se mosquean entre ellos cuando la culpa es del cura. Habla con el cura y dile que de misa en los otros dos sitios, pero oiga, se mosquean unos con otros, y él le oye decir a un vecino que aquello la única solución era robar la ermita. Robar los objetos de la misa, y así ya no había misa ni en robarla, claro, los objetos de la misa, claro, los objetos de la misa para no poder porque en lugar de hablar con el cura, como dice Carmite, buscar una solución, a nadie, todos sin misa y... así nos vemos todos, qué bien, qué guay. Nada, el caso es que aquello, sin embargo, terminó en que que el robo decidieron que el robo no había... no pudieron encasquetarse a nadie, efectivamente, porque ninguno de los vecinos, claro, le dieron la razón al cura. Porque es que si no, entonces había sido alguien, todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Claro, entonces nada, decidieron que aquello tuvo que ser un vecino que por necesidad robó la patena. La patena. Sin embargo, la cosa en La Gomera no termina ahí, ¿no? No, porque esto es fascinante. O sea, cuando pasan cosas en un sitio, pues pueden volver a pasar, ¿no? O sea, claro. Es una maravilla. Nos vamos ahora a La Geró, a la iglesia parroquial del Salvador, en 1842, donde el 16 de octubre denuncian el robo de una custodia. Una custodia parece un candelabro, pero es donde se guardan las hostias. No tiene asas como un candelabro, sino la parte de arriba es como circular, con sus rayitos que salen así divinos. Sí, y tal. Pónganlo en Google. Es como un vaso cuya tapa es un... pero estirado para arriba con vara. Búscanlo en Google. Porque ya digo que sea en algún bautizo habrán tenido que ir, chiquillos. Sí, y lo que no saben que se llama custodia, básicamente. Pero bueno, eso vale mucho, porque si está hecho entero de algún metal de valor tipo plata o algo así, son un par de kilos. Que suelen ser de plata. Claro, son su par de kilos que lo puedes vender por su dinero. Aparte de la custodia, pues venden 2 cálices con sus patenas porque brillan. Son maravillosos. Ay, que me atraganto. La cucharilla, y en este caso además roban ropas eclesiásticas. Que ojo, en la tradición católica, para quien no lo sepa, las ropas de los curas, muchas veces, aparte de guardar, son de cara, están consagradas, se guardan en las iglesias porque también tienen un valor sagrado. O sea, no es como, por ejemplo... Pasta, ¿eh? Y son son especiales porque, claro, esto se ve muy bien cuando se compara con las iglesias evangélicas, que los pastores van de traje. O sea, van de ropa... No de calle, pero... La liturgia católica tiene mucha... Pero claro, las ropas de los curas son de materiales caros. Bueno. Entonces, claro, es como aquí dijeron, a poner el metal y la tela. Buen bordado, si puede ser de oro, mejor. Nos estamos muriendo de hambre, coño, pero que no se note. Total. Pues, ¿qué pasa esto? Que la denuncia es el 16 de octubre, pero se tardan hasta enero en iniciar el proceso. Cosas de la vida, sí. Cosas del mundo. Es que en los robos de iglesia pasan cosas rarísimas con las investigaciones. Total. Nombran a peritos, esto sí, que a mí esto me parece fascinante, porque nombraron a un herrero y a un carpintero para que investigaran o con sus conocimientos, oye, ¿qué valoran ustedes que ha ocurrido aquí en la iglesia? Y ellos dicen que, mira, las puertas no han sido forzadas y ni falta que hace forzarla. Porque dice uno, la puerta de la sacristía y de la iglesia se pueden destrancar directamente sin llave, y que estaban tan mal colocadas que las podías tumbar y volverlas a poner en su sitio si querías. Madre mía.
Que menos mal que te lo dice un perito, porque eso te dice cualquier vecino y tú dices, estás exagerando, ¿sabes? O lo que sea, pero es que vino el carpintero y el herrero a decirte, chiquillo, lo estaban pidiendo a gritos. Solo faltaba que pusiera el cartel fuera, entre cuando quiera y llévese lo que quiera. Total. Declaran más posibles testigos y el 24 de enero aparece el sacristán que dijo que extrañaba los objetos desde agosto. Que aquí ya se vuelve rara la cosa porque la denuncia fue en octubre, pero él dice que extrañaba los objetos desde agosto. ¿Y por qué no se quejó en agosto? Bueno, aquí es... Para darle tiempo a escaparse. Total, para darle asunto al tema. Y que luego además que tenía la idea de que habían desaparecido otros objetos, pero que no lo tenía muy claro. Y en esto el sacristán informa que las llaves de la iglesia las tenía él o el cura, o en ausencia del cura las tenía el alcalde. Al día siguiente de que declara el sacristán, declara el cura antiguo, el anterior cura, que ¿qué es lo que dice el anterior cura? Dice, ¿ustedes saben qué pasó por aquí ayer? El sacristán no dice, ¿ustedes saben quién es el culpable? Ese, o sea, lo señala sin ninguna duda. También un poco raro lo del señor sacristán, ¿no? Sí. Pero sin ningún rubor dice, vamos, es este, y que él sabía que, por ejemplo, él puso un ejemplo de que él había marchado, cuando fue el tema este de que lo había extrañado en agosto los materiales, se había marchado de la iglesia habiendo hecho inventario, y cuando había vuelto a la iglesia el cura, los objetos habían desaparecido. Mira. Entonces le echó completamente, pero vamos. El cura dijo, cuando yo me fui de aquí, estaba todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sacristán tiene que responder a esto y dice que no había denunciado porque no se había dado cuenta. O sea, pasa de haber extrañado los objetos en agosto a no haberse dado cuenta que los objetos faltaban. Pero había visto la puerta de la sacristía abierta, aunque no le llamó mucho la atención porque pensaba que había sido el viento la que la había abierto, que es que ya... Pues sacristán, tío. Que ya hay un momento que tú estás leyendo este caso y tú dices, o sea, si no es que no hagan falta ni llaves, es que solo te hace falta una brisa de viento para abrir la puerta. Pues chico. Pues ya. Plantéate que el problema es la puerta en todo esto, ¿sabes? Y tú, porque... Total. Pero bueno, ocurrió algo en este caso. Resulta que el siguiente cura, o sea, el que era el cura actual en la iglesia, que también era el de la zona de Chipude, acabó haciendo un informe en el que decía que él tenía absoluta confianza en el sacristán y que no había podido ser el sacristán, desconociendo absolutamente quién había sido el culpable. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al final el sacristán acabó completamente libre por el testimonio del cura. Yo de todo esto espero que la puerta la hayan arreglado. Supongo que si no se quedan pues te van a quedar sin los bancos. Pero vamos, sin los santos. Sin nada. Todo demás es una cosa así un poquito para contextualizarlo también. En esta época se hacían ya investigaciones, pero las investigaciones eran todo a través de testimonio. O sea, no es como hoy en día con estos recursos que tienen, que vemos en las series, en las pelis de detectives. Sí, no era CSI, la verdad. No, o sea, es al testimonio, y además el testimonio de un cura era un testimonio que valía muchísimo, por ejemplo, o buscar versiones que se contradijeran entre ellas, pero toda la investigación al final era a base de testimonios, no se podían tomar huellas dactilares. Bueno, claro, pero hombre, yo sé que no van a pedir el extracto del banco por si te han ingresado algo, si tal, pero hombre, un registro. Un algo, pero un bueno. Un arguito. Esperemos que la puerta la arreglaran. Aparte de objetos, también se robaban más cosas, ¿no? Se robaban... Sí, también se robaba dinero. Oh. Como en el caso de la iglesia parroquial del Salvador, en Santa Cruz de la Palma. Cambiamos de isla porque los robos no son solo en una o dos islas. No. Dijo antes Dieguito que eran todas las islas, claro, como que no. Si todas las islas estaban habitas de gente. Total. ¿Toda gente? Bueno, pues el caso, este fue un caso que duró 5 años de investigación, o sea, fue desde 1836 hasta 1841. El 12 de septiembre de 1836 se reúne en la iglesia del Salvador 2 curas, 2 regidores del cabildo y el mayordomo de la cofradía. El cabildo es un órgano colegiado que está compuesto por varias personas y es el que se encarga de asistir al obispo o al arzobispo de la catedral o de la... no me sale la palabra ahora, vale, de la catedral, pongamos. El caso es que se reúnen todos ellos porque como tenían que hacer frente a unos pagos de la cofradía, se juntan todos para ir a la caja donde está el dinero, que todo el mundo fuera testigo de las cuentas, del dinero que se saca para poder pagar. Pero cuando abren el arca donde se supone que está el dinero, faltan 3.000 pesos. Que no, ya coño, no me fijé, ay, perdón por el coño,
Así lo repito 2 veces. Total, así no me queda fijé lo bonito que y valía bello. un peso, carajo. Siempre miro y no, pero bueno. Y vieron que allí faltaba 3.000 pesos, pero la caja no había sido forzada, no había señales de ruptura, no había problema, no había señal de forzamiento ni siquiera dentro del templo y tal. Bueno, y la puerta no se abría sola. Y la puerta estaba bien cerrada, todo estaba sellado y cerrado. El caso es que, claro, la caja tenía 4 cerraduras con 4 llaves distintas, habían varias copias de esa llave, tenía una copia el vicario eclesiástico de La Palma, el rector, el párroco y el mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento. ¿Qué fue? Pues se sospechaba que había sido alguien de dentro del templo y alguien que tenía la llave. Que le tiene 4 llaves también, que todo esto es... Sí, pero es que claro, ¿dónde está la duda? Total, sí. La duda es que eran 4 personas importantes Sí. dentro de Santa Cruz de La Palma y claro, ¿quién se metía con ellos? La cosa es que al final ni se encontró el dinero ni se encontró el culpable, aunque estuvimos 5 años interrogando a la gente. Y el problema es lo que dice antes Dieguito, que claro, que esta técnica de investigación era preguntándole a la gente. Y claro, así tampoco llegas tú a... Claro, y si encima hay gente importante involucrada de por medio, pues pasan cosas. Claro. Y se roban cosas. Sí, se robaban nada más que objetos de valor objetos de estos eclesiásticos y dinero. No, también se robaba otro tipo de materiales de valor en aquel momento que hoy día nos volveríamos locos si te lo cuento. La cera de la vela. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde no hay electricidad, pues la vela, la cera de la vela era un recurso importante. Que valía dinero. Se consumía. Claro, se consumía. Y se vendía. Y había que lo robaba a venderlo. Total. Bueno, uno de los casos, por ejemplo, fue en 1842 en Santa Cruz de La Palma, también en la misma iglesia, en la iglesia parroquial del Salvador, que se robaron 40 kilos de cera y se descubrió que había sido el antiguo campanero y fue a la cárcel. Pero que en 1842, 2 años antes, en la Candelaria en Tenerife, el sacristán había también robado cera para venderla. Lo que pasa es que aquí lo echaron nada más, no lo metieron en la cárcel, pero lo echaron, lo mandaron a la calle. Que podía haber seguido allí dentro. Total, porque era... A mí lo de la cera me maravilla, porque claro, así ves cómo cambia la sociedad, que hay un momento en el que robar cera es importante, claro. Es importante, ¿sabes? O claro, sea, los tiempos son importantes, los contextos. Los recursos hacen que los cambie. Contextos Total. históricos y materiales. Pero de todo esto, en la mentalidad moderna, hay un robo. O sea, nosotros tenemos ahora en nuestro... ¿Cómo se llama esto? En nuestro imaginario. No, no es un imaginario. No. En nuestro bagaje colectivo tenemos un caso muy importante que quien tenga más o menos mi edad, año abajo, año arriba, se acuerda perfectamente de lo que pasó. ¿De qué se trata, Dieguito? Ilústranos. Estamos hablando de, creo que el acontecimiento más reciente que se va a explicar en la historia puta de Canarias, que es básicamente el robo de las joyas de la Virgen del Pino. Sí, antes venía cuando veníamos camino aquí, dice Dieguito, Carmita, ¿tú te acuerdas del robo de las joyas del Pino? Digo, perfectamente, tendría yo pues en 1975 tenía yo unos 12 años, una cosa así. Sí, y que me estaba contando que estaba el salseo en la radio, en bueno, la eso prensa, fue, quien se acuerden, eso fue una cosa... Que... Un montón de chistes que se hicieron al respecto, es que esa gente es tremenda. Carmita, nos contamos en el capítulo anterior el chiste de Franco y La Gomera. Estamos a tiempo porque este queda poco. Vale. Ahora viene el chiste en diferido, un capítulo después. Pero bueno, primero el robo. ¿Qué ocurre? El 17 de enero de 1975, el sacristán llega a la Basílica de Teror, abre la puerta, prende las luces y de repente descubre que a la figura de la Virgen le han robado casi todas las joyas. O sea, yo una de las cosas que cuando me mudé a Gran Canaria más me maravillaron es la frase esta de que tienes más joyas que la Virgen del Pino. Que la Virgen del Pino. Y cuando vi a Pinito hoy en día, tiene los dedos llenitos de anillos, pero sí. Antiguamente tenían más todavía, hay más joyas encima. Bueno, yo creo que se ha recuperado bastante en la carga. No, sí. No que se haya recuperado las joyas, que eso nunca se supo dónde estuvo, sino que ¿cómo se llama esto? El joyero de ella se ha llenado otra vez. No, sí, porque... Ha pasado 50 años, carajo. Sí. Pero bueno, vamos, que solo le había dejado una medalla en la escultura y todo lo demás al niño y a la Virgen se lo habían robado, porque todo lo demás es hasta las coronas, básicamente.
¿Por qué tenía tantas joyas? Bueno, para aquellos que lo desconozcan, en Gran Canaria existe una costumbre que es llevarle joyas de regalo a la Virgen del Pino a cambio de una promesa o de alguna petición especial, básicamente. ¿Y qué ocurre? Que después de esto, pues claro, mete la denuncia el sacristán, evidentemente, y se abre la investigación. Esto está en prensa, lo pueden buscar porque, claro, es que fue un salseo muy, muy reciente. ¿Y qué es lo que se ha averiguado en la investigación? Parece ser que todo empezó entre las 10 de la noche, o sea, a partir de las 10 de la noche del 16 de enero, después de que terminara un cursillo prematrimonial. Básicamente, que fue la excusa que utilizaron para hacer esta liada. En fin. Parece ser que ese día se había ido la luz en Teror también. Y los ladrones, porque la policía ha certificado que tuvieron que ser varios para cometer el delito, se escondieron en la torre amarilla de la basílica aprovechando la oscuridad. ¿Cómo lo saben? Porque dejaron un cigarro, la policía no boba, como el chiste. Total. Una vez que cierra el templo, cierra el templo, acaba este curso prematrimonial y todo esto, pues parece ser que los ladrones recorrieron el techo, la parte de arriba de la basílica, tú ves la basílica de enfrente, está ahí la torre, pues se fueron hasta la parte más de atrás y que ahí encontraron una ventana que daba a un espacio entre la cubierta del techo y el falso techo artesonado que hay en el camarín de la Virgen. O sea, sí, eso, ¿cómo estaba abierta esa ventana? Claro, es que eso son puntos. Aquí pasan cosas. Para quien no haya visto la Basílica de Teror por dentro, tú cuando entras a la Basílica, la Virgen no está en un altar en sí, en la Basílica, sino que está como en un camarín aparte, en lo alto, que hay un acceso por la parte de atrás de la iglesia, que es el Museo de Arte Sacro, y que de ahí tú puedes acceder al camarín de la Virgen, para quien quiera ver por dónde entró esta gente, básicamente. Pues claro, ahí está, encima de la figura de la Virgen, un techo de artesonado que es un falso techo, que además es un falso techo desmontable. Entonces, ¿qué ocurre? Que se meten por esa ventana, se ven ese falso techo desmontable, apartan las piezas y ahí bajan con una cuerda hasta colocarse al lado de la Virgen. Básicamente, según la investigación, parece ser que los ladrones trabajaron al golpito, sin prisa y con mucho respeto. Es que no había luz. No había luz. Pero trabajaron además eso con un respeto a la figura, porque es que no le hicieron nada literalmente a la figura, ¿sabes? O sea, era en plan de quitarle una joya, ver si la joya era de oro, tenía valor. ¿Qué necesidad había de romperla? Claro, bien, ¿sabes? Bien, o sea, la trataron con cariño. Bien. Le quitaron. Ladrones sí, pero destrozadores no. No, por favor, básicamente. Le quitaron las coronas, las alhajas, los anillos que tenía la Virgen puestos en la mano. El único daño que hicieron en realidad no fue a las figuras, sino fue a las vitrinas, porque si van al museo van a ver que está también lleno de vitrinas con esculturas y joyas. Pues claro, las vitrinas las rompieron para básicamente llevarse las joyas, sobre todo aquellas que eran de oro, que parece ser que dejaron rastro de un líquido especial con el que podían identificar el oro. O sea, fueron a tiro hecho. Luego, con una cuerda se descolgaron de este camarín de la Virgen, que yo les digo que está un poquito más arriba, se descolgaron para estar en el templo. Y en el templo ya, o sea, en la parte ya a ras del suelo, pues forzaron unas puertas laterales y huyen con todo. Y a las 6 de la mañana llega el sacristán y claro que se encuentra las cuerdas. Se encontró las cuerdas y que o sea, claro, busquen las fotos si quieren de la Virgen del Pino antes de los robos, porque hay fotos y van a ver que tenía una sobrecarga de joyas muy grande. Entonces, claro, verlas sin todas esas joyas solo con una medalla llama mucho la atención. Es que le hicieron un favor a la pobre mujer, le descargaron la columna de tanto peso. Total. Se llevaron joyas valoradas en 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros hoy en día. Ojo, 10 millones de pesetas se podía hacer mucho más en aquella época que 60.000 euros hoy. Sí. O sea, un dinerazo. Y entre las joyas, pues uno de los broches más famosos es un broche de oro y esmeralda que lo llamaban la rana porque tenía forma de rana, que estaba valorado en 3 millones de pesetas, solo ese broche, o sea, imagínense. Yo creo que se llevaron más dinero. Y anillos fueron 714 anillos, 714. Y 143 pulseras, unos 5 kilos. Un momentito, vamos a ver el precio del oro, del kilo de oro, porque son, ¿cuántos kilos de oro? Son 5 kilos de oro. Espérate, lo que pasa es que yo no sé si Carmita tiene aquí el internet a prueba de bombas, porque yo no tengo. Porque no has puesto la contraseña. No, yo soy una persona vaga, se nota. Precio del kilo de oro actual. Mientras Carmita lo va buscando, yo voy, claro, porque ella me contaba, porque yo nací en el 90, evidentemente yo esto no me enteré de refilón.
Pero nos decía, le preguntaba yo eso, claro, como lo había vivido y cómo todo Cristo empezó a hablar de este tema. Sí, no, aquí en aquello Gran era, Canaria. o sea, entrabas a la tienda, la gente hablando, ibas a la escuela, gente hablando, todo aquello fue... Bueno, el kilo de hoy día está en 113.495, pues ni mucho dinero. Bueno, 500.000 euros. Pero luego tienes que pagar el trabajo, nada igual que se Son llevan, más de 60.000 que euros. se llevan un pastón del carajo. Se llevaron, vamos, la vida. A día de hoy no se sabe quién fue. La tradición oral siempre tengo mantiene mi- cosas, sí. pero es muy reciente, también les digo, este suceso. O sea, hay gente tengo mi viva a la que teoría. todavía... Yo tengo mi teoría, pero Ujú. bueno. Pero bueno, como ya hemos terminado este capítulo de robo en iglesias, chiquillas, si cogen ideas, por favor, traten con respeto a la Virgen. Sí, Si no- si roban... sí. No, pero cualquier cosa, si van a robar otra cosa, también traten Claro, ustedes, con roben, respeto, pero no, o no sea, destrocen, pero no carajo. destrocen, no le hagan daño a nadie, la violencia no es necesaria en No es este necesaria. caso, por favor. Es más elegante ser un ladrón de ¿cómo se llama? De guante blanco que un matado. Por favor, o sea, los dos de frente. Con esto queda la promesa pendiente, que es que en el capítulo pasado hablamos de cómo Pildain le cerró la puerta en la cara. Bueno, no es que le cerró la puerta en la cara en la catedral. Es que no le abrió la puerta. Le dejó esperando. Sí, que estaba antes Dieguito hablando de que había venido el caudillo. Y a mí me recordó un chiste, que es bien viejo, pero que siempre me ha hecho, como los chistes cortos, siempre me ha hecho, no es corto, pero que me hace gracia, me ha hecho mucha gracia. Y es que el presidente de La Gomera, en el año 60 y pico, le escribe una carta al gobierno de Franco en Madrid y le dice que, bueno, que él es el presidente del Cabildo de La Gomera y que a partir de ese momento informaba la independencia de La Gomera, de España. Ellos se quedaron a cuatro porque no sabían ni lo que era la isla de La Gomera. Y entonces, no, fue en los años 50, creo que era el chiste. Y el caso es que dice, bueno, vamos para La Gomera a ver qué está pasando allí. Se viene Franco para acá también con un séquito y según llega a la isla... lo recibe el presidente, ¿qué tal? Don Claudio, yo soy fulanito de tal, y Franco se queda así cuando le llama Claudio y se queda como, mire don Claudio, nosotros le vamos a enseñar a usted el Parque Jaragonay, ¿cómo se llama esto? El castillo que está allí en La Torre del Conde. La Torre del Conde, venga usted don Claudio para arriba, don Claudio para abajo, don Claudio callado. Y al terminar el día, que ya estaba en la cena, le dice Franco, dice, mire, usted perdone, pero ha estado todo el día llamándome don Claudio. Y yo no me llamo Claudio. Dice él, me dice, hombre, es que yo no quería hacerle maleducado y yo no lo voy a llamar Claudio, yo de buenas a primeras. Hacía mucha gracia eso, hace años, claro. Ay, por favor. Pues nada, mi ese era el gente. chiste. Si tienen alguno de los anillos y quieren hacerlo llegar a Radio Faro, las puertas aquí Sí. también se abren con Pero el no, viento. no cuente que lo entregaron. Eso. Muchísimas gracias a Neri y a Berto y a Radio Faro por Y a dejarnos Radio estar Faro. aquí. Y nada, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo con los demás seres humanos, o sea... Enséñenselo a gente. Enséñenselo a la gente, sean felices. No Coman coman bien. no coman perdices. No coman está feo, perdices, pero coman manices. sí, O sea, coman manices. coman manices. Y nos vemos la siguiente semana, Nos vemos la la próxima siguiente semana. semana. Un besazo. Un beso.